El sonido de la lluvia golpea suavemente el cristal, creando un ritmo constante, una melodía antigua que invita a la quietud y al descanso. Esta noche, el mundo exterior puede esperar, pues aquí dentro solo reina el calor de un fuego que chisporrotea con calma y la promesa de un viaje hacia la tranquilidad profunda. Le invito a ponerse cómodo, a ajustar sus almohadas y a permitir que su cuerpo se hunda en la suavidad de su cama, soltando el peso de todo el día. Si este ambiente de paz y sabiduría le acompaña con agrado, le agradezco de corazón que deje un me gusta y se suscriba a nuestro canal, Sabiduría para Dormir, para que siempre pueda encontrar este refugio nocturno. Antes de entregarnos por completo al silencio, me encantaría saber: ¿desde qué país o ciudad me está escuchando esta noche? Deje que su respuesta flote en su mente mientras cerramos los ojos y comenzamos este viaje juntos. Esta noche no buscamos aprender para competir, ni memorizar datos para el día de mañana, buscamos algo mucho más valioso. El descanso del alma. La historia que estamos a punto de compartir es la de un hombre que, hace miles de años, buscó la paz en medio del ruido del Imperio Romano, un sabio que entendió que la verdadera calma no depende del lugar donde estemos, sino del estado de nuestro propio corazón. Puede dejar que mis palabras fluyan como un arroyo tranquilo, sin el esfuerzo de tener que retener cada detalle o entender cada concepto filosófico. Si el sueño decide visitarle en medio de un párrafo, o si sus ojos se vuelven pesados en la siguiente frase, permítase el lujo de entregarse al descanso sin dudarlo, pues la historia continuará cuidando de su noche. Aquí, entre el susurro de la lluvia y la calidez de la chimenea virtual, el tiempo se detiene y solo importa su bienestar. Déjese llevar, respire hondo y escuche el fluir de esta narración como quien escucha el viento entre los árboles. Capítulo 1. El hombre detrás del mito de piedra. A menudo, cuando escuchamos la palabra estoico o pensamos en los antiguos sabios de Roma, nuestra mente dibuja una estatua de mármol frío, un rostro severo e impasible que parece no haber sentido jamás el dolor, la duda o el cansancio. Nos imaginamos a Séneca como un ser distante, envuelto en una túnica inmaculada, dictando verdades absolutas desde una altura inalcanzable. Pero la realidad, querido amigo, es mucho más cálida, humana y cercana a nosotros de lo que los libros de historia suelen contar. Aquel filósofo de la antigüedad no era una roca inmóvil, sino un hombre de carne y hueso que conoció las noches de insomnio, que sintió el pulso acelerado de la preocupación y que, al igual que usted y yo en este momento, buscaba un rincón de paz al final de un día agitado. Su sabiduría no nació de la falta de problemas, sino de haber caminado por senderos difíciles y haber aprendido, paso a paso, a encender una pequeña luz interna cuando la oscuridad parecía cubrirlo todo. Imaginemos por un momento que dejamos atrás el bullicio de la Roma imperial, con sus calles empedradas y su ruido incesante, para entrar en su biblioteca personal en una noche de tormenta muy similar a esta. Hay un fuego encendido que proyecta sombras suaves en las paredes de madera, y el olor a pergamino y resina de pino inunda el ambiente. Allí está él, sentado en una silla de roble, con las manos desgastadas por el tiempo, escribiendo una carta a un querido amigo para reconfortarlo tras un día difícil. No hay rigidez en su postura, sino la laxitud de quien ha comprendido que la vida es demasiado breve para cargarla con tensiones innecesarias. Al mirarlo, uno no ve a un juez severo, sino a un compañero de viaje que sonríe con dulzura y nos invita a sentarnos a su lado, compartiendo el calor del hogar mientras el agua resbala por las tejas. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿No es acaso un alivio saber que los más grandes pensadores también buscaron el mismo silencio que usted busca esta noche? Séneca comprendía perfectamente la fragilidad humana, sabía lo que era sentir miedo al futuro y cómo la mente puede tejer laberintos de ansiedad cuando el cuerpo debería estar descansando. Por eso, sus escritos no son manuales técnicos, sino caricias para el alma, palabras pensadas para recordar que está bien ser vulnerables y que el mayor acto de sabiduría es, simplemente, aprender a tratarnos con amabilidad. Al despojar al sabio de su armadura de piedra, descubrimos a un amigo que nos tiende la mano en la penumbra de la noche, recordándonos que la paz no es un lugar al que se llega, sino una forma de caminar. Descanse, deje que la lluvia disuelva las falsas expectativas y escuche cómo el eco del pasado se convierte en un arrullo protector para su presente. Capítulo 2. La fragilidad del oro y la verdadera riqueza. La lluvia continúa cayendo con la misma constancia, lavando las calles del mundo y recordándonos que la naturaleza sigue su curso, sin prisa, pero sin pausa.
En la penumbra de esta habitación, el fuego arroja destellos dorados que danzan sobre las paredes, un recordatorio visual de cómo las luces y las sombras se entrelazan siempre en nuestra existencia. A menudo, cuando pensamos en el éxito, nuestra mente moderna se desvía hacia la acumulación, hacia los aplausos y los tesoros que se pueden tocar con las manos. Séneca, en su época, llegó a ser uno de los hombres más ricos y poderosos de todo el imperio romano. Poseía palacios de mármol reluciente, jardines infinitos que parecían no tener fin y sirvientes que atendían cada uno de sus deseos antes de que pudiera pronunciarlos. Sin embargo, sentado aquí con nosotros, al calor de esta chimenea virtual, él nos confesaría al oído que nada de eso tiene el poder de calmar una mente atribulada ni de regalar una sola hora de sueño profundo. Él descubrió, a través de la experiencia directa y a veces dolorosa, que las grandes fortunas exteriores suelen venir acompañadas de grandes tormentas interiores. El oro no puede comprar el silencio de los pensamientos que nos desvelan a medianoche, ni los honores públicos pueden sanar la fatiga de un alma que se siente profundamente sola en medio de la multitud. La verdadera riqueza, nos diría con su voz suave y pausada, no consiste en tener muchas cosas, sino en necesitar muy pocas. Consiste en la capacidad de sentarse a solas en una habitación iluminada por una vela, escuchar el agua caer y sentir que no nos falta absolutamente nada para estar completos. Al desmitificar la opulencia de su tiempo, el filósofo nos enseña que el mayor tesoro es la autarquía, esa hermosa palabra antigua que significa ser dueños de nuestra propia paz y no dejar que nuestro bienestar dependa de los caprichos de la fortuna. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿Cuántas veces hemos postergado nuestra felicidad pensando que llegará cuando consigamos esa meta lejana o ese objeto material? La sabiduría estoica nos invita a romper ese hechizo nocturno y a darnos cuenta de que el presente ya contiene todo lo necesario para el descanso. Séneca solía practicar un ejercicio muy hermoso que consistía en pasar varios días viviendo con la mayor sencillez posible, comiendo pan duro y durmiendo en un jergón de paja, solo para demostrarse a sí mismo que sus mayores temores eran infundados y que el alma humana es increíblemente resistente. Al hacer esto, liberaba su mente de la pesada carga de la preocupación por el mañana. Esta noche, usted no necesita sus títulos, ni sus logros, ni sus posesiones. Puede despojarse de todas esas etiquetas como quien se quita un abrigo pesado y mojado al entrar a casa. Aquí, en la quietud de la noche, somos simplemente seres humanos buscando el susurro de la verdad. Deje que el sonido del agua disuelva la ilusión de que necesitamos controlar el futuro para estar a salvo. La vida fluye de manera misteriosa, y el arte de vivir en paz consiste en aprender a flotar en su corriente, confiando en nuestra propia fortaleza interior. Cuando entendemos que el verdadero templo de la tranquilidad está dentro de nosotros, las opiniones de los demás, las pérdidas materiales y los cambios inesperados pierden su poder de hacernos daño. El sabio nos mira con profunda ternura y nos recuerda que un lecho de paja con una mente tranquila es infinitamente más cómodo que una cama de marfil envuelta en la angustia. Permita que esta certeza abrace su pecho, relaje los hombros y suavice su respiración, sabiendo que en este instante exacto, usted ya tiene todo lo que necesita para ser feliz y descansar plenamente. Capítulo 3. Las raíces en la roca y los vientos de la juventud. El golpeteo de la lluvia sobre los cristales mantiene su cadencia perfecta, un sonido que parece medir el tiempo de una manera distinta, mucho más lenta y amable que el tic-tac de los relojes apurados. En este espacio de calma, donde el fuego de la chimenea sigue regalándonos su calor constante, es hermoso viajar con la mente hacia el pasado para comprender cómo se templa el alma de un sabio. Séneca no nació siendo el consejero del imperio, ni un hombre con todas las respuestas antes de ser la voz que consolaba a Roma. Fue un niño de salud frágil que nació en una tierra lejana, en la hermosa Córdoba de Hispania. Desde sus primeros años, su cuerpo conoció la debilidad y el dolor físico, sufriendo de graves problemas respiratorios que a menudo lo obligaban a pasar largas noches en vela, buscando el aire con dificultad en medio del silencio de la madrugada. Fue precisamente en esas horas de soledad forzada, mientras el resto del mundo dormía, donde empezó a cultivar una relación íntima y profunda con sus propios pensamientos. Aquel joven de salud delicada descubrió muy temprano que, cuando el cuerpo se convierte en una jaula de limitaciones, la mente tiene la capacidad de abrir alas infinitas hacia la reflexión y el estudio. Su padre, un hombre de mente pragmática y severa, deseaba para él una carrera brillante en las leyes y la política de la capital, por lo que la familia se trasladó a la gran urbe de Roma.
Allí, el joven Séneca se encontró de pronto en un laberinto de ruidos, ambiciones desmedidas y prisas constantes, un escenario que contrastaba fuertemente con la paz de su tierra natal. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por la marea de la agitación social, buscó refugio en las enseñanzas de los maestros de la filosofía, hombres que le enseñaron que la verdadera salud no es solo la ausencia de enfermedad en los músculos, sino la perfecta armonía y serenidad del espíritu. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿No es acaso reconfortante recordar que las dificultades de nuestra juventud o de nuestro pasado pueden convertirse en la tierra fértil donde crecen nuestras mayores fortalezas? Séneca no veía sus crisis de salud como una maldición, sino como maestras severas que le recordaban constantemente la brevedad de la existencia y la importancia de no desperdiciar el tiempo en banalidades. Cada bocanada de aire recuperada era para él un regalo, cada día sin dolor era una bendición que merecía ser vivida con absoluta gratitud y conciencia. En sus años de formación, aprendió a observar el mundo con una distancia saludable, comprendiendo que la mayoría de los seres humanos corren detrás de fantasmas de humo, olvidando que el único instante real que poseemos es este preciso momento en el que respiramos. Imagine a ese joven estudiante, envuelto en una capa sencilla, caminando bajo la luna de Roma, mirando las mismas estrellas que nos contemplan a nosotros a través de las nubes de tormenta. Mientras la ciudad ruge a lo lejos con sus intrigas y sus banquetes ruidosos, él elige sentarse a la luz de una pequeña lámpara de aceite para leer las palabras de los antiguos sabios, buscando la verdad con la misma paciencia con la que la arena cae en un reloj de agua. Esta noche, usted también puede adoptar esa misma actitud de sabia distancia frente a las exigencias del mundo exterior. No importa qué tormentas haya tenido que atravesar en su vida, ni cuántas veces haya sentido que sus fuerzas flaqueaban, cada una de esas experiencias le ha traído hasta aquí, a este rincón de paz, transformado en un ser más comprensivo, más profundo y más preparado para abrazar el descanso. Deje que el pasado descanse en su lugar y permita que su cuerpo se relaje por completo, sabiendo que sus raíces son fuertes y están profundamente hundidas en la roca de su propia resiliencia. Capítulo 4. El exilio en Córcega y el silencio del mar. El susurro de la lluvia se vuelve ahora más suave, como un secreto que el cielo comparte con la tierra en mitad de la noche más profunda. En la calidez de nuestro refugio, el fuego sigue consumiendo la madera con un crujido tierno y constante, invitándonos a explorar uno de los periodos más oscuros y, a la vez, más luminosos en la vida de nuestro filósofo. Hubo un tiempo en que la fortuna, esa deidad caprichosa de la que tanto escribía Séneca, le dio la espalda de la noche a la mañana. Por intrigas políticas de las que él era completamente ajeno, fue desterrado de la vibrante ciudad de Roma y enviado a la isla de Córcega, un lugar salvaje, rocoso y apartado del mundo civilizado en aquellos tiempos antiguos. Pasó allí 8 largos años, aislado de sus amigos, de sus libros más queridos y del centro del poder que antes solía habitar. Cualquier otra persona se habría quejado amargamente de su destino, maldiciendo las olas del mar que golpeaban los acantilados de su exilio, pero Séneca vio en ese aislamiento forzado una oportunidad única para poner a prueba su propia filosofía. Frente a la inmensidad del mar Mediterráneo, rodeado de una naturaleza agreste y un silencio casi absoluto, comprendió que el exilio no es un castigo si uno lleva su propio hogar dentro del pecho. En lugar de desesperar, dedicó sus días a observar el movimiento de los astros, a caminar entre los olivares silvestres y a escribir algunas de las cartas más bellas y reconfortantes de toda su vida, dirigidas especialmente a su madre Elvia para mitigar su dolor por la distancia. Aprendió que el espacio que ocupa nuestro cuerpo en el mapa del mundo es insignificante comparado con el espacio infinito que habita en nuestro propio espíritu. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿No es verdad que a veces necesitamos que el mundo se detenga y nos deje a solas para darnos cuenta de lo que realmente importa? En Córcega, lejos de los lujos y las reuniones ruidosas del Senado, Séneca descubrió que el agua fresca de un manantial calma la sed de la misma manera que el vino más caro, y que mirar el atardecer sobre las olas del mar regala una paz que ninguna corona de laurel puede ofrecer. El exilio eliminó de su vida todo lo superfluo, todo lo que era puro ruido y decoración, dejando al descubierto la esencia pura de su ser. Aprendió a conversar consigo mismo sin miedo, a abrazar la soledad como si fuera una vieja amiga y a transformar el silencio exterior en una sinfonía de calma interior que nadie nunca más podría arrebatarle.
Imagine al sabio sentado sobre una roca alta en la costa de la isla, contemplando el horizonte infinito mientras el sol se oculta lentamente en el agua, pintando el cielo de tonos violetas y anaranjados. El viento marino acaricia su rostro y él sonríe con gratitud, sabiendo que, aunque su cuerpo esté confinado a una isla solitaria, su mente es libre de viajar por todo el universo. Esta noche, si usted se siente de alguna manera aislado por sus preocupaciones, o si siente que el peso de sus responsabilidades lo distancia de los demás, recuerde que tiene dentro de sí un santuario impenetrable. No hay distancia, ni problema, ni tempestad exterior que pueda turbar la paz que usted decide cultivar en este preciso instante. Deje que la historia de la isla solitaria arrulle sus pensamientos, suelte toda resistencia y permita que su cuerpo descanse con la misma confianza con la que la tierra recibe el agua del cielo. Capítulo 5. El regreso a la corte y el teatro del mundo. El compás de la lluvia sigue acariciando el tejado, tejiendo una manta de sonidos protectores que nos aísla por completo de las prisas del mundo exterior. En la calidez de nuestra estancia, el fuego parpadea con una suavidad perezosa, recordándonos que todo en esta vida tiene su momento de aparecer y su momento de desvanecerse. Tras sus 8 años de aislamiento en la isla, la rueda de la fortuna volvió a girar y Séneca fue llamado de regreso a la gran capital del imperio. Esta vez, sin embargo, no volvía como un simple ciudadano, sino como el tutor y consejero del joven Nerón, quien estaba destinado a convertirse en el hombre más poderoso de la tierra. De la noche a la mañana, el filósofo pasó del silencio absoluto de los acantilados de Córcega al epicentro del ruido, la opulencia y las intrigas del Palacio Imperial de Roma. Cualquiera se habría perdido en ese laberinto de espejos dorados, pero Séneca entró en la corte con la mente de un observador tranquilo que sabe que todo lo que ve es solo una obra de teatro pasajera. Se vestía con las ropas suntuosas que exigía su cargo, asistía a los banquetes oficiales y gestionaba los asuntos del Estado con una destreza admirable, pero nunca permitió que su corazón se mudara a las habitaciones del palacio. Cada noche, al regresar a sus aposentos privados, se despojaba de sus vestiduras de seda y se recordaba a sí mismo que todo ese poder y esplendor eran solo préstamos temporales de la vida, bienes que la fortuna le había entregado por un rato y que podía reclamar de vuelta en cualquier momento sin previo aviso. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿Se ha fijado en cuántas veces asumimos nuestros roles diarios con tanta seriedad que olvidamos quiénes somos realmente detrás de ellos? Séneca nos enseñaría, con su mirada serena y comprensiva, que la vida cotidiana es como un gran escenario donde a veces nos toca interpretar el papel de trabajadores, de padres, de protectores o de guías, pero el secreto de la paz interior consiste en no identificarnos por completo con el personaje. Él caminaba por los pasillos del Palacio Imperial manteniendo la misma calma que había cultivado en su exilio, demostrando que es perfectamente posible conservar un desierto de tranquilidad en medio de la ciudad más ruidosa del mundo. Su mente permanecía inalterable porque su felicidad no se alimentaba de los halagos de los cortesanos, sino de la pureza de sus propias acciones y de la quietud de su conciencia. Imagine al sabio en una de esas noches romanas, observando desde la ventana de su habitación las luces de la corte que se apagan una a una, mientras el sonido de los guardias al caminar resuena en la distancia. Él no siente orgullo por su posición, ni temor por los peligros que siempre acechan al poder, simplemente respira el aire de la noche con gratitud y se prepara para descansar, sabiendo que ha cumplido con su deber del día de la mejor manera posible. Esta noche, usted también puede imitar al filósofo y cerrar el telón de su propio teatro diario. No importa qué papeles haya tenido que interpretar hoy, ni cuántas responsabilidades hayan demandado su atención, este momento le pertenece por completo a su descanso. Deje que el peso de sus roles se disuelva en la oscuridad de la habitación y permita que su espíritu regrese a su verdadero hogar, un espacio libre de juicios y lleno de una paz infinita y reparadora. Capítulo 6. El regalo del tiempo y el valor del momento presente. La lluvia sigue cayendo con su melodía mansa y constante, como un bálsamo que limpia el aire y adormece las tensiones acumuladas en el cuerpo. El fuego de nuestra chimenea se mantiene vivo, regalándonos esa luz tenue y cobijadora que invita a la reflexión más profunda. Al adentrarnos en las ideas más puras de Séneca, lo primero que nos pide comprender, con esa voz pausada de amigo sabio, es nuestra relación con el tiempo. Él solía decir que la mayoría de los seres humanos no recibimos una vida corta, sino que somos nosotros quienes la hacemos corta al desperdiciarla en cosas insignificantes.
Nos pasamos los días esperando que ocurra algo extraordinario en el futuro, o lamentando con melancolía lo que ya quedó atrás, sin darnos cuenta de que la vida no es algo que sucederá mañana, sino que está sucediendo ahora mismo, en el sutil latido de este preciso instante. El filósofo observaba con asombro cómo las personas cuidan con un celo tremendo sus propiedades materiales, sus tierras y sus monedas de oro, defendiéndolas de cualquier extraño que intente tocarlas. Sin embargo, esas mismas personas regalan su tiempo con una generosidad alarmante a cualquiera que se acerque a robárselo con quejas vacías, discusiones inútiles o entretenimientos banales. El tiempo, nos recuerda Séneca, es el único bien del cual es completamente virtuoso y necesario ser avaros, porque es el único que, una vez que se escapa entre los dedos, jamás regresa por mucho que lo lloremos. Cada hora que pasamos preocupándonos por cosas que no podemos controlar es una hora que le robamos a nuestra propia paz interior, un trozo de existencia que se desvanece en la nada sin haber sido verdaderamente vivido. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿No es acaso un alivio inmenso comprender que esta noche no tiene que resolver el mañana para tener derecho a descansar hoy? La sabiduría estoica nos enseña que el futuro es solo una hipótesis, un territorio abstracto que todavía no existe, mientras que el pasado es un camino de piedra que ya se ha cerrado. El único espacio real donde usted habita, donde su alma puede respirar y encontrar la auténtica calma, es este metro cuadrado de su cama, rodeado por la penumbra y el arrullo del agua exterior. Séneca nos invita a tomar posesión de nuestro propio presente, a reclamar este momento de descanso como un derecho inalienable que nadie nos puede quitar. Al hacer esto, liberamos a la mente de la pesada obligación de solucionar problemas anticipados y le permitimos hacer lo único que realmente necesita hacer ahora: relajarse y entregarse al sueño. Imagine que el tiempo es un río ancho y tranquilo que fluye a los pies de nuestra cabaña virtual. Usted no necesita nadar contracorriente, ni intentar detener el cauce con las manos, simplemente puede dejarse flotar en la superficie, confiando en que el agua lo sostiene con suavidad. Al apagar las luces y cerrar los ojos, usted está haciendo un uso sagrado y sabio de su tiempo, dedicándolo a restaurar su templo interior, a sanar las fatigas del espíritu y a prepararse para recibir el nuevo amanecer con los brazos abiertos. Deje que las palabras del sabio actúen como un escudo protector contra los pensamientos apurados. Sienta cómo el aire entra y sale de sus pulmones en un ciclo perfecto de renovación, recordándole que vivir en paz es, simplemente, aprender a habitar el presente con el corazón sereno y agradecido. Capítulo 7. La fortaleza de la mente y el dominio de los pensamientos. El rumor de la lluvia se vuelve aún más íntimo, un susurro que envuelve nuestra habitación como una capa protectora contra el frío y la prisa del mundo exterior. Los leños de la chimenea se consumen lentamente, despidiendo un calor suave y constante que invita a relajar cada músculo de su cuerpo, desde los pies hasta la frente. Al profundizar en las enseñanzas de Séneca, descubrimos una de sus verdades más reconfortantes: que la cualidad de nuestra vida no depende de las cosas que nos suceden, sino de la forma en que decidimos interpretar esas cosas dentro de nuestra mente. El filósofo solía decir, con su habitual dulzura y lucidez, que a menudo sufrimos mucho más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede en la realidad. Nuestra mente, cuando está cansada o desatendida, es experta en crear fantasmas de preocupación, tormentas en vasos de agua y laberintos de dudas que solo existen en nuestro pensamiento. Imagine al sabio romano explicándonos esto con una sonrisa mansa, mientras observa el parpadeo de la vela. Él nos recordaría que las circunstancias externas, como el clima, las opiniones de los demás o los imprevistos cotidianos, son cosas que caen completamente fuera de nuestro control. Intentar controlarlas es como intentar detener el viento con las manos, un esfuerzo inútil que solo genera frustración y fatiga. Sin embargo, lo que sí está bajo nuestro absoluto dominio es nuestro espacio interior. Nosotros tenemos el poder de elegir cómo reaccionar ante los desafíos, qué pensamientos alimentar en la quietud de la noche y cuáles dejar pasar como nubes arrastradas por el viento. La mente, nos dice Séneca, es un reino soberano si aprendemos a gobernarla con paciencia y amabilidad. Ningún evento externo podrá robarnos la paz que hemos decidido edificar en su interior. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿Se ha dado cuenta de que, en este preciso momento, no hay ningún problema real que requiera su atención inmediata?
Todo lo que pasó hoy ya se ha marchado, y lo que pasará mañana todavía no ha nacido, por lo tanto, cualquier preocupación que intente asomarse a su mente en este instante es solo una sombra sin sustancia. Séneca nos aconseja ser guardianes muy atentos de nuestra propia tranquilidad nocturna, cerrando las puertas del pensamiento a los reproches del pasado y a los temores del futuro. Si un pensamiento de angustia llama a su puerta, no luche contra él con rabia, simplemente obsérvelo con desapego, mírelo como si fuera una hoja seca que flota sobre las aguas de un río, y déjelo que se aleje por sí solo mientras usted vuelve a concentrarse en el sonido pacífico de la lluvia. Al liberar a su mente de la pesada carga de tener que figurarse todos los escenarios posibles, usted le permite descansar de verdad. La fortaleza estoica no consiste en volverse un ser insensible o frío, sino en desarrollar una confianza tan profunda en sus propios recursos que ningún cambio de fortuna pueda agitar las aguas profundas de su espíritu. Séneca nos abraza con sus palabras a través de los siglos, recordándonos que somos mucho más fuertes de lo que creemos y que nuestro interior es un refugio inexpugnable. Permita que esta maravillosa certeza alivie la tensión de sus hombros, suavice el ritmo de su corazón y pinte un paisaje de absoluta serenidad en su mente, preparando el camino hacia un sueño dulce, profundo y verdaderamente reparador. Capítulo 8. La escuela de la adversidad y el valor del fuego interno. El sonido de la lluvia se mantiene como una constante caricia en la penumbra, una cortina de agua que parece limpiar el horizonte de todo rastro de prisa. En nuestra habitación, el fuego de los leños cruje con una cadencia perezosa, pintando el espacio con destellos dorados que invitan a soltar las últimas defensas del cuerpo. Al sentarnos una noche más junto a Séneca, él nos invita a contemplar las dificultades de la vida desde una perspectiva completamente nueva y profundamente liberadora. Con su tono de voz suave y pausado, el sabio nos explicaría que los contratiempos, las pérdidas y los dolores no son enemigos destinados a destruirnos, sino los maestros más valiosos que posee el alma humana para descubrir su verdadero valor y su fuerza oculta. Él solía utilizar una metáfora muy hermosa que ha resonado a través de los siglos. El oro se prueba en el fuego, y el ser humano valiente se prueba en la adversidad. Un mar abierto y tranquilo nunca hará a un marinero experto, ni una vida carente de desafíos podrá jamás templar el carácter de una persona. Séneca observaba cómo aquellos que lo tenían todo fácil, los que vivían envueltos en algodones y comodidades perpetuas, eran a menudo los más frágiles, los primeros en desesperar ante el más mínimo cambio de la fortuna. En cambio, quienes habían caminado por senderos empedrados, quienes habían conocido el peso del esfuerzo y la paciencia, poseían una solidez interior que ninguna tormenta exterior lograba conmover. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿No es acaso un pensamiento reconfortante saber que cada cicatriz de su pasado es, en realidad, una medalla que demuestra su capacidad para resistir y florecer? Séneca nos mira con infinita ternura y nos recuerda que no debemos temer a las dificultades, sino mirarlas de frente con la certeza de que llevamos dentro un fuego que ninguna tempestad puede apagar. La filosofía estoica nos enseña a no quejarnos por el viento en contra, sino a ajustar las velas de nuestra mente para seguir avanzando con dignidad y templanza. Cuando aceptamos que los obstáculos son parte natural del camino, dejamos de luchar inútilmente contra la realidad y empezamos a transformar cada piedra del sendero en un escalón que nos eleva hacia una mayor madurez espiritual. Esta noche, usted puede dejar de pelear con las circunstancias que no resultaron como deseaba. Puede perdonarse por los errores cometidos, soltar las expectativas frustradas y abrazar su historia personal con un profundo sentido de gratitud y orgullo. Al igual que el árbol que hunde sus raíces más profundamente en la tierra cuando los vientos soplan con más fuerza, su alma se ha vuelto más noble, más sabia y más hermosa gracias a las lecciones que ha vivido. Permita que esta maravillosa sensación de fortaleza y autorrespeto inunde todo su ser. Relaje el cuello, suavice los párpados y deje que el cansancio del día se convierta en una dulce invitación al reposo, sabiendo que usted está completamente a salvo, protegido por la inquebrantable fortaleza de su propio espíritu. Capítulo 9. La amistad verdadera y el refugio de las almas afines. El murmullo de la lluvia se vuelve más blando y constante, un manto sonoro que aísla nuestra cabaña del resto del universo. Dentro, los leños se consumen con un brillo rojizo y tibio, esparciendo una sensación de amparo absoluto que invita a acomodar la cabeza en la almohada y a relajar las facciones del rostro. Al continuar nuestra conversación nocturna con Séneca, él nos guiaría hacia uno de los aspectos más hermosos e íntimos de su filosofía.
El valor de la amistad auténtica. El sabio, que escribió gran parte de su obra en forma de cartas personales a su querido amigo Lucilio, nos explicaría con su hablar pausado que un amigo verdadero es uno de los mayores consuelos que la vida puede otorgar a un ser humano, un espejo limpio donde nuestra alma puede mirarse sin miedo ni disfraces. Él insistía mucho en diferenciar los afectos sinceros de aquellas relaciones que nacen puramente del interés, de la conveniencia o del ruido social. En la gran corte de Roma, Séneca vio a miles de personas que se rodeaban de cortesanos y falsos aliados solo para alimentar su vanidad o para escalar posiciones en la pirámide del poder. Sin embargo, cuando la fortuna cambiaba y el viento soplaba en contra, esos supuestos amigos desaparecían como la niebla de la mañana. La verdadera amistad, nos dice con su mirada comprensiva, no busca poseer, ni utilizar, ni juzgar, busca simplemente acompañar, compartir el peso del camino y celebrar la existencia del otro con una alegría pura y desinteresada. Un amigo fiel es aquel que entra cuando el resto del mundo sale, y con quien se puede compartir tanto el diálogo más elevado como el silencio más pacífico. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿No es una delicia recordar la paz que se siente al estar con alguien ante quien no necesitamos demostrar nada, alguien que nos conoce y nos acepta exactamente tal como somos? Séneca nos invita esta noche a cultivar esa misma relación de amistad profunda, sincera y compasiva con la persona más importante de nuestra vida. Nosotros mismos. A menudo somos jueces demasiado severos con nuestras propias debilidades, nos reprochamos los errores del pasado con una dureza que jamás usaríamos con un ser querido y nos exigimos perfecciones imposibles en medio de un mundo que es inherentemente imperfecto. El estoicismo nos enseña que el primer paso para vivir en armonía con los demás es aprender a ser buenos compañeros de nuestra propia soledad, tratándonos con la misma paciencia, el mismo respeto y la misma ternura que le ofreceríamos a nuestro mejor amigo en su noche más difícil. Deje que el sonido del agua bendiga sus pensamientos y limpie cualquier residuo de culpa o de autocrítica que haya cargado durante la jornada. Esta noche, usted está aquí para reconciliarse con su propio ser, para abrazar su vulnerabilidad y para permitirse un descanso absoluto y sin condiciones. No hay reproches en esta habitación, ni cuentas pendientes que saldar con el espejo, solo hay un espacio de silencio protector y el calor de una sabiduría milenaria que le recuerda que usted es digno de amor, de paz y de un reposo profundo. Sienta como el aire entra en su pecho como un abrazo sutil de la vida, y deje que sus pensamientos se vuelvan tan ligeros y pacíficos como las chispas que suben por la chimenea y se pierden suavemente en la noche estrellada. Capítulo 10. El arte de soltar el control y fluir con el destino. La lluvia sigue cayendo sobre la tierra con un ritmo pacífico y acompasado, una melodía natural que nos susurra que todo en el universo tiene su propio orden y su momento perfecto. En nuestra estancia, el fuego emite un resplandor suave que entibia el ambiente, invitándolo a liberar cualquier pizca de rigidez que aún quede en sus manos, en su espalda o en sus pensamientos. Al entrar en los capítulos finales de nuestra travesía nocturna, Séneca nos habla con una delicadeza inmensa sobre uno de los mayores secretos de la paz interior. El arte de soltar la necesidad de controlarlo todo. El filósofo nos explicaría, con su tono pausado de maestro y amigo, que la mayor parte de nuestro sufrimiento diario no nace de los hechos en sí, sino de nuestra terca resistencia a aceptar las cosas tal como son. Nos desgastamos intentando que los demás actúen según nuestros deseos, que los planes salgan a la perfección y que el futuro se amolde a nuestras expectativas, olvidando que la vida tiene su propio cauce misterioso. Él solía comparar nuestra existencia con un viaje en barco. Un buen marinero prepara las velas, asegura los nudos y limpia la cubierta con la mayor diligencia posible, pero una vez que el barco se adentra en el gran océano, el marinero entiende que no puede gobernar el oleaje, ni mandar sobre las nubes, ni decidir la dirección en la que soplará el viento. El verdadero sabio estoico hace todo lo que está en su mano con amor y responsabilidad, pero luego se reclina en la popa, suelta el timón con confianza y permite que el mar lo lleve, sabiendo que la resistencia solo produce naufragios emocionales. Fluir con el destino, nos dice Séneca, no es rendirse con amargura ni cruzarse de brazos con indiferencia, es la valentía de abrazar la realidad tal como se presenta, encontrando la calma tanto en los días de sol radiante como en las noches de tormenta cerrada. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿Se da cuenta del inmenso alivio que se siente cuando dejamos de pelear contra lo inevitable? Esta noche,
usted no tiene la obligación de sostener el mundo sobre sus hombros, ni de asegurar que todo sea perfecto para el día de mañana. Puede soltar las riendas del control, apagar las alarmas de la mente y confiar en que la vida sabrá acomodar cada pieza en su debido lugar mientras usted descansa. Séneca nos invita a mirar nuestros afanes cotidianos con una distancia saludable y compasiva, recordándonos que somos solo pequeños viajeros contemplando un paisaje inmenso y hermoso. Al renunciar a la ilusión del control absoluto, nos quitamos una armadura pesadísima que nos impedía respirar con libertad y nos abrimos a la maravillosa experiencia de habitar el momento presente con total serenidad. Deje que el murmullo del agua disuelva sus últimas defensas y limpie cualquier rastro de obstinación o de angustia. En este instante sagrado, no hay nada que cambiar, nada que corregir y nada que forzar. El universo entero sigue su marcha perfecta sin necesidad de nuestro esfuerzo. Permita que su cuerpo se rinda por completo a la gravedad de la cama, sintiendo como el colchón lo sostiene con una firmeza amorosa. Suelte el aire despacio, vaciando el pecho de planes y de estrategias, y deje que su espíritu se sumerja en un océano de tranquilidad sin orillas, sabiendo que la vida lo cuida, que el viento es propicio y que lo mejor que puede hacer ahora es, simplemente, dejarse llevar por el dulce fluir del sueño. Capítulo 11. La serenidad ante el cambio y la danza de las estaciones. La lluvia, con su paso lento y musical, sigue borrando las fronteras del tiempo fuera de nuestra ventana, recordándonos que todo en el universo se rige por ciclos de transformación incesante. Dentro de nuestra habitación, las brasas del hogar exhalan un calor maduro y profundo, una presencia reconfortante que lo invita a relajar el rostro, a soltar la mandíbula y a sumergirse en la penumbra protectora. Al acercarnos al corazón de esta noche, Séneca nos habla con una voz que parece brotar de la misma tierra, recordándonos que la vida no es estática, sino una corriente constante donde el cambio es la única regla verdadera. El filósofo nos invita a contemplar cómo la naturaleza jamás lucha contra sus propias transiciones. Los árboles no se resisten a perder sus hojas doradas en el otoño, ni la noche se lamenta cuando el sol empieza a teñir el horizonte con los primeros hilos del amanecer. Él observaba que el sufrimiento humano nace casi siempre de nuestro apego a que las cosas permanezcan idénticas para siempre. Queremos aferrar la juventud, queremos que los momentos felices se congelen en el tiempo y que las estaciones de nuestra vida nunca cambien de color. Pero el sabio, con su calma infinita, nos abraza con sus palabras y nos enseña que el cambio no es una pérdida, sino la forma en que la vida se renueva y mantiene su belleza misteriosa. Cada etapa de nuestra existencia, al igual que cada estación del año, trae consigo sus propios frutos, sus propios paisajes y sus propios aprendizajes. Aprender a envejecer con gracia, aprender a despedir lo que ya ha cumplido su ciclo y aprender a recibir lo nuevo con curiosidad es el verdadero testamento de un alma que ha alcanzado la madurez estoica. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿No es acaso un alivio comprender que cada final en su vida ha sido simplemente el preludio silencioso de un nuevo comienzo? Séneca nos invita a mirar nuestro pasado no con ojos de nostalgia o de arrepentimiento, sino con una inmensa gratitud por las diferentes estaciones que nos ha tocado transitar. Esta noche, usted puede dejar de temerle a la incertidumbre del mañana o a las transformaciones que el destino traiga consigo. Al igual que la lluvia de esta noche prepara la tierra para que las semillas despierten en la primavera, los cambios que experimentamos en nuestra vida están esculpiendo en nosotros un ser mucho más noble, flexible y compasivo. Usted no necesita ser una roca rígida que se quiebra ante la tormenta, puede elegir ser como el bambú, que se inclina con elegancia ante el viento fuerte y regresa a su centro con total entereza. Deje que el sonido del agua disuelva el miedo a lo desconocido que a veces se esconde en los rincones del pensamiento. En este momento de reposo absoluto, usted está en perfecta sintonía con el ritmo del cosmos, un orden perfecto donde nada se pierde y todo se transforma para bien. Permita que su respiración se vuelva tan fluida y natural como el vaivén de las olas del mar, sintiendo como cada inhalación le regala una energía limpia y como cada exhalación le permite soltar los antiguos lastres del día. Déjese mecer por la certeza de que el cambio es un aliado que lo acompaña a evolucionar, relaje cada fibra de su cuerpo y confíe plenamente en el curso de su propio destino, mientras se desliza suavemente hacia un descanso reparador y profundo. Capítulo 12. La ligereza del equipaje interior y el descanso del guerrero. El golpeteo de la lluvia se ha vuelto tan tenue que casi parece el susurro de una caricia sobre el tejado, un arrullo milenario que borra las últimas fronteras de la vigilia.
En la habitación, las llamas de la chimenea han dado paso a unas brasas rojizas y profundas, un foco de calor sereno que irradia una paz absoluta y un cobijo perfecto para su cuerpo cansado. Al llegar a este penúltimo tramo de nuestro viaje, Séneca se inclina hacia nosotros con una mirada cargada de infinita compasión y nos habla sobre la importancia de la ligereza interior. Con su voz suave, cansada por los años pero llena de una claridad cristalina, nos explica que la mayoría de los seres humanos caminamos por el mundo cargando un equipaje invisible pero sumamente pesado, repleto de agravios pasados, de culpas no perdonadas, de ambiciones insatisfechas y de miedos que nosotros mismos alimentamos en la sombra de nuestra mente. El sabio nos recordaría, mientras contempla el humo sutil que sube de las brasas, que para entrar en el territorio del sueño profundo y de la verdadera paz, es absolutamente indispensable aprender a dejar ese equipaje fuera de la habitación. No podemos descansar de verdad si intentamos dormir manteniendo los puños cerrados, sosteniendo con fuerza los problemas del trabajo, los malentendidos con otras personas o las dudas sobre lo que sucederá en los próximos meses. La filosofía estoica es, en esencia, un arte de la poda espiritual. Consiste en ir quitando todo aquello que sobra, todo lo que no es esencial, hasta quedarnos únicamente con la pureza de nuestra propia conciencia en el momento presente. Al despojarnos de la necesidad de tener razón, de la necesidad de ser perfectos y de la necesidad de complacer a todo el mundo, experimentamos una ligereza tan bendita que el alma empieza a flotar de manera natural hacia el reposo. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿No siente cómo se alivia el pecho cuando se da permiso a sí mismo para no ser el héroe ni el protector por unas horas? Esta noche, usted no tiene que librar ninguna batalla, ni defender ninguna postura, ni demostrar su valía ante nadie. Puede declarar una tregua total con el mundo exterior y con sus propios pensamientos. Séneca nos invita a imitar al soldado que, al caer la noche en el campamento, desabrocha su armadura de hierro, deposita la espada en el suelo y se entrega al descanso con la absoluta confianza de que ha hecho todo lo posible durante el día. Su cama es ahora ese campamento seguro, un espacio sagrado donde la tormenta del mundo no puede alcanzarlo y donde usted tiene el derecho sagrado de ser, simplemente, un ser humano que descansa bajo el amparo de la noche. Deje que el sonido casi imperceptible del agua limpie las últimas motas de polvo de su mente. Sienta cómo, al soltar mentalmente todas sus pertenencias, todas sus etiquetas y todas sus preocupaciones, su cuerpo se vuelve increíblemente liviano, como si fuera una pluma suspendida en el aire tibio de la habitación. No hay nada que retener, nada que empujar y nada que sostener. La gravedad de la tierra lo acuna con una ternura inquebrantable. Permita que esta maravillosa sensación de libertad interior inunde cada célula de su ser, suavizando el ritmo de su respiración y abriendo de par en par las puertas de un sueño tan puro, tan ligero y tan profundo como el espacio que separa a las estrellas en el cielo nocturno. Capítulo 13. El retorno a la fuente y el abrazo del sueño eterno. El eco de la lluvia se ha transformado ahora en un susurro casi invisible, una respiración suave que la noche comparte con la tierra dormida. En la quietud absoluta de nuestra estancia, las brasas de la chimenea titilan con un hilo de luz rojiza y moribunda, un último destello de calidez que envuelve su cuerpo en un abrazo protector y definitivo. Al llegar al final de este viaje a través del tiempo y de la sabiduría, Séneca nos mira con una paz inmensa en los ojos, una serenidad que no pertenece a este mundo ruidoso, sino a la eternidad del cosmos. Con su voz, que ya es solo un eco tierno y pausado en la penumbra, el sabio nos invita a realizar el último y más hermoso acto de confianza de nuestra existencia nocturna. Entregarnos por completo a la corriente de la vida, disolviendo nuestra individualidad en el océano del descanso profundo. Él nos recordaría que el sueño no es otra cosa que un regreso temporal a nuestro origen, un espacio bendito donde borramos los límites del ego, donde descansan las fatigas de la carne y donde el espíritu se funde de nuevo con la armonía del universo. En la filosofía estoica, la noche no es algo a lo que se deba temer, ni la oscuridad es un territorio de sombras. La noche es el orden natural de las cosas, el descanso necesario que la tierra se toma para poder florecer de nuevo cuando aparezcan los primeros rayos del sol. Al cerrar los ojos de manera definitiva, usted no está perdiendo el control, sino integrándose de forma perfecta en la gran danza cósmica, aceptando con humildad y gratitud que somos solo una pequeña parte de un todo inmenso, hermoso y eterno que nos sostiene con amor. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa.
Escucha el silencio que ahora reina en la habitación, un silencio elocuente que ha venido a sustituir las palabras de los hombres y las preocupaciones del día. Las enseñanzas del filósofo ya no necesitan ser razonadas ni analizadas por su mente, se han convertido en un bálsamo tibio que habita en su pecho, recordándole que usted es fuerte, que usted es libre y que su alma está en completa paz con la realidad. Ya no hay un mañana que planificar, ni un ayer que lamentar, solo existe este flujo de aire pausado, esta laxitud bendita que recorre sus piernas, sus manos y su frente, borrando cualquier rastro de la vigilia. El sabio se despide en silencio, dejando que el calor de la chimenea virtual termine de apagarse de forma natural, sabiendo que su labor de amigo y guía ha concluido por esta noche. Permita que la conciencia se desvanezca suavemente, como una gota de agua que cae en un lago tranquilo y se vuelve una con el espejo de la superficie. El cuerpo pesa con una comodidad deliciosa, hundiéndose más y más en la suavidad del colchón, rindiéndose ante el llamado inevitable y dulce del reposo absoluto. No hay prisa por despertar, no hay compromisos que atender en este territorio de paz sin límites. Déjese llevar por la marea mansa del sueño, confíe en la noche que lo cubre con su manto de estrellas invisibles y permita que su espíritu descanse en la más profunda, pura y eterna serenidad. Descanse. Descanse en paz. Epílogo. El despertar del alma serena y el eco de las estrellas. El silencio se ha adueñado por completo del espacio, y la lluvia exterior es ahora un levísimo recuerdo, un roce casi imperceptible que acaricia las hojas de los árboles en la distancia profunda. En nuestra habitación, el fuego ha dejado paso a un lecho de cenizas tibias que guardan el calor de la noche, un recordatorio silencioso de que todo lo que arde con fuerza encuentra al final su descanso más puro y merecido. A través de las ventanas, las nubes pesadas de la tormenta se han ido dispersando lentamente, abriendo paso a un cielo nocturno inmenso, limpio y cuajado de estrellas que brillan con una luz fija, fría y eterna. Séneca, desde la distancia de los siglos, nos invitaría a elevar por última vez la mirada de la mente hacia esa inmensidad, no para sentirnos pequeños o perdidos, sino para comprender la maravillosa escala de nuestra propia existencia y la paz que nace al sabernos parte de un orden tan perfecto. El filósofo solía contemplar el firmamento durante las madrugadas de su exilio, y con su hablar pausado y tierno, nos diría que cada una de esas luces lejanas es un testigo de la constancia de la naturaleza. Los astros no se apresuran en su viaje por el cielo, no compiten entre sí por brillar más fuerte, ni se lamentan cuando la luz del amanecer los borra de la vista de los hombres, simplemente cumplen su propósito con una dignidad callada y hermosa. Del mismo modo, nuestra alma, al despojarse de las turbulencias del día, se vuelve clara y limpia como este cielo de medianoche. Al alcanzar este estado de quietud profunda, los problemas que antes nos parecían montañas insuperables se revelan como lo que verdaderamente son. Pequeñas motas de polvo en el vasto lienzo del tiempo, sombras pasajeras que no tienen el poder de alterar la esencia de nuestro ser. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. ¿No es una bendición constatar cómo el cuerpo y la mente saben encontrar el camino de regreso a casa cuando les permitimos el silencio? La sabiduría que hemos compartido esta noche junto a la chimenea no es un conjunto de reglas que deba memorizar o poner en práctica con esfuerzo. Al despertar es una semilla de serenidad que ya ha echado raíces en lo más profundo de su corazón. Mañana, cuando el sol vuelva a iluminar los caminos del mundo, usted se levantará con un espíritu renovado, con una mirada más comprensiva y con la fortaleza silenciosa de quien sabe que lleva un santuario de paz invulnerable dentro de su propio pecho. Pero ese mañana todavía no existe. Este momento sigue perteneciendo por entero al reino del descanso y a la quietud más absoluta. Deje que el último susurro de mis palabras se disuelva en el aire tibio de la estancia, como el perfume efímero del pino que se apaga en las brasas. Sienta la inmensa gratitud de haberle regalado a su ser este espacio de cuidado, de respeto y de amor sincero. El universo entero parece contener el aliento para no turbar su descanso, envolviéndolo en una capa de protección invisible y sagrada. Su respiración es ahora un oleaje suave, un vaivén perfecto que lo mece en la penumbra y lo invita a entregarse por completo, sin reservas ni condiciones, al olvido dulce de la vigilia. Cierre los ojos del alma, confíe en la sabiduría que habita en su interior y permita que el sueño profundo lo reciba en su regazo eterno, guiándolo hacia el descanso más puro, reparador y bendito. Descanse en paz, querido amigo, que la noche lo cuida.